quedamos en que las plantas requieren de nutrientes esenciales, y para las plantas estos nutrientes esenciales son el agua, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, los nutrimentos minerales y la energía radiante, luz y calor. Entonces las plantas se alimentan no solo de minerales, sino de todos estos otros factores, ¿verdad? Bien, entonces señalábamos que las plantas para su crecimiento y desarrollo llevan a cabo algunas funciones básicas, que son funciones básicas para la vida de las mismas. Y esas funciones básicas son la fotosíntesis, la respiración, la biosíntesis, la regulación genética, la absorción de agua y nutrientes y la transpiración, el intercambio de gases, es decir, el intercambio de CO2, y captura y transformación de energía radiante en energía química. Bien, entonces decíamos que para que las plantas lleven a cabo estas funciones, aprovechan la energía radiante del sol, ¿verdad? Y la aprovechan en un rango de longitud de onda que va más o menos de las 400 a los 700 nanómetros. ¿Sí se va viendo el cambio de la diapositiva? Sí, profesor. Sí, se ve. Gracias. Bien, entonces, como ven, más o menos el rango de la luz visible va en 400 a 700 nanómetros, y también más o menos coincide en el espectro que pueden aprovechar la luz para hacer fotosíntesis. Ahí se puede ver que por un lado está la luz violeta o ultravioleta hacia el lado izquierdo, en donde la longitud de onda de estas, en este tipo de radiación, es mucho más corta y por lo tanto tiene mucha energía. Y por el otro lado se muestran las longitudes de onda más prolongadas, digamos, más abiertas y con menos energía, tendiendo hacia el rojo o rojo lejano. Incluso este tipo de radiación de onda larga produce un poco más calor, ¿sí? Pero entonces en ese rango está también lo que se conoce como radiación fotosintéticamente activa, es decir, aquella radiación de onda que llega del sol, en las cuales las plantas son capaces de aprovecharla en este proceso de fotosíntesis. Aquí vemos otro esquema que ilustra el rango de luz visible, ¿verdad? De los 400 a 700 nanómetros, y más hacia la izquierda tenemos la luz ultravioleta con más energía, incluso con longitudes de onda más cortas como los rayos X o los rayos gamma. Y por el otro lado, donde están las radiaciones de onda más largas, hacia lo que es el infrarrojo, que da lugar a más calor, ¿sí? O es más térmico, ¿sí? O radiaciones todavía más largas, de longitud de onda más largas, hasta como lo que se utiliza en el caso de la radio. Pero nos interesa a nosotros poner nuestra atención en el rango en el cual las plantas hacen fotosíntesis. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? Vamos a señalarlo y aclararlo un poco más. En este esquema se ilustra, ¿verdad?, cómo es que se lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis. Ya lo comentamos, pero podemos ver que a partir de H2O, ¿verdad? Aquí tenemos una hoja
ahí en el fondo se ilustra como una hoja que tiene pigmentos, ¿verdad? Y que tiene clorofila principalmente, que es en donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Hay alguien por ahí que tiene su micrófono activado, si por favor lo puede apagar. Entonces, tenemos H2O, ¿verdad? En presencia de luz, ¿sí? Las plantas tienen ADP, adenosín difosfato más un piruvato, ¿verdad? Y que aprovechan esta forma de energía, digamos, con poca carga, con poca energía, como si fueran pilas descargadas que se tienen que cargar, ¿verdad? Entonces, se llenan de energía a partir de la radiación de luz, ¿verdad? Y en este proceso se libera oxígeno y se forma ATP más NADPH, ¿sí? Hagan en cuenta que el ATP son formas o paquetes con mucha energía que se forman en este proceso, en una primera fase. En esa fase que se conoce como fosforilación o reacción luminosa. Posteriormente, una vez que se ha formado ATP o NADPH, en presencia del CO2, ¿verdad? Entonces se activan algunas enzimas, ¿verdad? Como la rubisco, que también requiere una temperatura apropiada, ¿sí? Para convertir el CO2 que está en el ambiente, que podemos hacerle llegar a las plantas mediante la ventilación, y finalmente el producto. Entonces es la formación de azúcares en forma de CH2O, o sea, muchas CH2O, ¿verdad? Que son azúcares, como puede ser la glucosa principalmente, u otro tipo de azúcares como la sacarosa. Entonces, este proceso así de manera sintetizada, en la cual ocurren por lo menos 150 reacciones enzimáticas, ¿verdad? Es lo que se conoce como fotosíntesis. Entonces, fíjense, para que las plantas hagan bien este proceso requiere de agua suficiente en las plantas, entonces hay que darles el agua suficiente. Hay que darles la luz apropiada en cantidad, en intensidad y en duración para que aprovechen esa energía del sol, y las plantas tienen la capacidad entonces de transformar esa energía del sol a energía química en forma de ATP, ¿verdad? O en forma de NADPH, ¿sí? Y en presencia, como decíamos, del CO2, forman entonces azúcares. ¿Ok? Entonces es una primera fase, una de las funciones muy importantes que hacen las plantas. A medida que este esquemita trabaje mejor, ¿sí? Las plantas van a formar más azúcares para un mayor crecimiento. Aquí se ve cuánta cantidad de CO2 se requiere de agua para que se forme y se lleve a cabo la fotosíntesis. Fíjense, se requieren 264 gramos de CO2. Perdón, antes de continuar la clase, ¿sí la están grabando? Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Entonces, decimos que se requieren 264 gramos de CO2 más 108 gramos de agua, de H2O, más 686 kilocalorías, ¿verdad? Para formar en ese proceso de fotosíntesis 180 gramos de un azúcar que es C6H12O6, ¿verdad? Más 192 gramos de oxígeno. Entonces ahí se ve el esquema en donde
tenemos 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua, forman una molécula de glucosa, más 6 moléculas de oxígeno con 2 átomos cada una de estas. Entonces, eso es la fotosíntesis. En resumen, 6 moles de dióxido de carbono junto con 6 moles de agua producen 1 mol de glucosa y se desprende 6 moléculas o 6 moles de oxígeno molecular. Es en síntesis el proceso de fotosíntesis. ¿Qué es lo que nos interesa? Que las plantas hagan máxima fotosíntesis posible, entonces para formar más azúcares. Y que esos azúcares las plantas la van a utilizar de diversas formas. ¿Ok? Bueno, ahí entonces tenemos una hoja en la cual se lleva a cabo todos estos procesos. Y que a medida que se va formando más azúcares, va ocurriendo también más biosíntesis para lograr el crecimiento. Ahí podemos apreciar entonces cómo es la estructura de una hoja, ¿verdad? En la que tenemos por arriba una cutícula, luego tenemos una epidermis. Más hacia adentro están los haces vasculares, ¿verdad? Y también tenemos estomas, la presencia de estomas. Y más desde el otro extremo tenemos la epidermis. Esto también ya lo vieron en su curso de anatomía, cuál es la estructura de una hoja. Aquí lo vemos con más detalle, ¿verdad? Cómo es que una hoja tiene un conjunto grande de cloroplastos, ¿verdad? Y esos se encuentran en las células de parénquima, tanto en empalizada como en el parénquima esponjoso. Además de tener una serie de conductos, ¿verdad? De tipo tuberías que conducen agua y nutrientes a través de la estructura del xilema, desde la raíz a cualquier parte de la planta, y conducen de regreso desde las hojas hasta la raíz o a las flores o a cualquier otro órgano, los azúcares que formaron durante la fotosíntesis. Esta es una imagen de cómo vería un fotosíntesis. Aquí vemos nuevamente una hoja y algo interesante y que vamos a hablar un poco más de esto es los estomas. Ahí se puede apreciar estomas, una cantidad grande de estomas en la cual o a través de los cuales se lleva a cabo el intercambio de gases. Entonces los estomas vienen a ser una estructura muy importante en las plantas, en las hojas, porque a través de estos es como llega el CO2 hasta los cloroplastos. Y también es a través de los estomas cómo es que se lleva a cabo la transpiración de las plantas. Entonces, ¿qué nos interesa saber de los estomas? ¿Qué debemos de manejar para que los estomas estén funcionando bien? Nosotros nos interesa que las plantas tengan sus estomas abiertos el mayor tiempo posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que los estomas estén más tiempo abiertos, van a tener la posibilidad, o se va a tener la posibilidad de que estén metiendo más CO2 para convertirlo en azúcares en el proceso de fotosíntesis. Aquí podemos ver
estomas abiertos y estomas cerrados, ¿verdad? Vemos que los estomas abiertos son los que nos van a interesar porque realmente es la forma de cómo la planta se va a nutrir de CO2. Si los estomas están cerrados, no habrá crecimiento en las plantas. ¿Sí? ¿Y de qué depende entonces la función del estoma o de la fotosíntesis finalmente? Voy a regresar un poquito antes en los estomas. Los estomas los podemos encontrar tanto por el lado del haz como del en vez, sobre todo por el lado del en vez, en cantidades variables, dependiendo de la especie, dependiendo de las condiciones ambientales, ¿sí? Y de muchos otros factores. Tenemos que ver entonces que estos hagan adecuadamente su función para que se incremente la fotosíntesis. Porque, ¿cómo vamos a saber si las plantas están llevando a cabo adecuadamente la fotosíntesis? Pues primero tienen que estar funcionando bien los estomas y podemos medirla, ¿sí? Aunque no es tan fácil como a veces se dice, pero podemos medir la fotosíntesis en diferentes formas de expresar. Entonces, en principio, como dice en la diapositiva, hay que definir si la fotosíntesis la vamos a medir por planta o por metro de suelo, ¿sí? O por metro cubierto de área de hoja, ¿sí? O por decímetros cuadrados o centímetros cuadrados de hoja. Nosotros podemos medir la fotosíntesis neta de una hoja o de una planta. Entonces, como se trata de que nos interesa qué tan rápido se está llevando a cabo la fotosíntesis, entonces debemos de medir la velocidad con que está ocurriendo. Es decir, incluir una unidad de tiempo, que puede ser cuánta fotosíntesis, por ejemplo, hay en una hoja por cada segundo, por cada hora, por cada día. ¿Sí? Entonces podemos sacar un promedio de cómo se está llevando a cabo. La fotosíntesis se puede medir o estimar en base al CO2 que la planta está consumiendo, ¿sí? Entonces hay muchas formas de cómo podríamos medir la fotosíntesis. Y también hay muchas unidades de expresarlas. Podríamos decir cuántos miligramos de CO2 por cada decímetro cuadrado de hoja por hora se está consumiendo. O microgramos de CO2 absorbidos por metro cuadrado de hoja por segundo, ¿sí? Entonces, hay formas de poder medir. Haga y fíjense, entonces si queremos que la planta haga más fotosíntesis, entonces depende, decíamos, de qué tanto CO2 sea capaz de entrar a la planta y de convertirse en azúcares. Entonces la fotosíntesis neta la podemos calcular si conocemos cuál es el CO2 que hay en el aire menos el CO2 que hay en los cloroplastos, ¿sí? Dividido entre lo que dice ahí Ra más Re más Rm. Ahorita vamos a explicar qué es cada uno de estos aspectos. O sea, para que llegue el CO2 hasta los cloroplastos, hay una serie de barreras,
O sea, no hay CO2 en el ambiente, se llega, hace contacto en la hoja y ya entra fácilmente. Fíjense que no es así. Si fuera así, tal vez las plantas harían más fácil la fotosíntesis, pero hay una serie de factores o de resistencias que dificultan el ingreso del CO2 al interior de la planta hasta llegar a los cloroplastos. Entonces, fíjense, si queremos que haya más fotosíntesis neta, entonces, de acuerdo con la fórmula, necesitaríamos que haya mucho CO2 en el aire. Y como ya dijimos, en el aire normalmente es relativamente limitado el CO2. Decíamos que más o menos hay alrededor de 350 partes por millón en promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que más o menos hay unos 350 miligramos por cada litro o unos 350 gramos por cada metro cúbico, sería en ese caso, perdón. Es 350 miligramos, no por litro, por cada metro cúbico de aire. O sea que cuando mucho tenemos medio gramo de CO2, ¿verdad? Por cada metro cúbico de aire. Entonces es relativamente poco el CO2 que hay. Alrededor, decíamos, de 350 partes por millón. Entonces, si hay poco CO2, la posibilidad de que las plantas hagan máxima fotosíntesis también se limita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la manera de estarle aportando, aunque sea en baja concentración, estar aportando o ver la forma de cómo hacemos llegar más CO2 a las hojas para que lo aprovechen. Porque además, una vez que el CO2 llega a las hojas, al estoma, entonces lo aprovechan y de momento el CO2 en el aire se queda limitado. Sobre todo ocurre esto cuando las condiciones del ambiente es, por ejemplo, con poca ventilación, ¿sí? Y esto ocurre normalmente adentro de un invernadero, que hay poco movimiento del aire. Y al haber poco movimiento del aire, ¿sí? Entonces el CO2 fluye muy lentamente. Entonces, el CO2 que podemos meterle a la planta es bajo. Pero decíamos que aparte de eso, ofrece una serie de resistencias, ¿sí? Y una de las primeras resistencias que ofrece el estoma para poder meter el CO2 es la resistencia del ambiente. Fíjense, normalmente tenemos el cultivo, está la planta, sus hojas y los estomas. Donde están los estomas, muchas veces también hay humedad que dificultan, o sea, si el estoma está abierto, pero a veces hay humedad o hay agua, incluso a veces se forma como una especie de una gota de agua, ahí donde está la apertura estomática. Esa es una barrera física ambiental, ¿sí? Entonces, ¿sí? O un poco la humedad relativa, ¿verdad? Que no es que para que se seque, digamos, esa gota de agua que ahí está obstaculizando el ingreso del CO2. Pero muchas veces no tenemos esos cuidados. Por ejemplo, si tenemos un ambiente de mucha humedad relativa, a veces sí nos preocupa y es razón para preocuparse por la posible incidencia de enfermedades. Pero no tomamos en cuenta que en esa situación el estoma de la planta puede estar cerrado y además,
si en caso de que se abra, puede estar colocándose o quedándose ahí justo en la apertura estomática una gota de agua que puede estar dificultando la penetración del CO2. Es una barrera física que sí y que se presenta con frecuencia en ambientes de alta humedad relativa sobre todo, ¿sí? Entonces, por eso es que muchas veces no solo se trata de que le demos buena solución nutritiva al cultivo, claro que se lo debemos de dar, pero se trata de ver para que funcione bien la planta y haga adecuadamente la fotosíntesis, hay que cuidar que las condiciones del ambiente estén dentro de las condiciones o rangos óptimos para un buen funcionamiento. Entonces hay resistencia del ambiente para la entrada el ingreso del CO2. La otra es lo que se conoce como resistencia estomática, ¿sí? O sea, el mismo estoma, si no hay las condiciones ambientales favorables, el mismo estoma tiende a cerrarse, ¿sí? Tiende a cerrarse, de por sí es pequeño. Y si se cierra, entonces todavía dificulta la entrada de CO2. Y para que el CO2 llegue hasta los cloroplastos, que es donde se lleva a cabo la fotosíntesis, ahí es donde se requiere el CO2, tiene que atravesar todo el mesófilo, ¿verdad? Entonces, acuérdense, por eso es que veíamos cómo es la estructura de la hoja. Está el mesófilo, ¿verdad? Y ahí, entonces tiene que atravesar, y también son varias células, tiene que seguir todo un trayecto, el CO2, hasta llegar a los cloroplastos, que es donde se lleva a cabo la fotosíntesis. ¿Okay? Como ven, no es tan sencillo, o sea, por eso es que si vamos a manejar plantas, un cultivo bajo condiciones de invernadero, ¿sí? O un macrotúnel o un microtúnel, ¿sí? Entonces hay que saber y entender en qué condiciones ambientales están creciendo las plantas para lograr que la fotosíntesis no se limite. Porque creo que nos queda muy claro que el rendimiento de las plantas depende de qué tanta fotosíntesis hagan. Bueno, ahí se ve nuevamente cómo es que hay varias formas de resistencia, ¿verdad? De las hojas o de las plantas para que entre el CO2. La resistencia del ambiente, la resistencia estomática y la resistencia del mesófilo para que pueda llegar el CO2 hasta los cloroplastos. En la gráfica podemos apreciar cuál es la respuesta de la tasa de fotosíntesis de una planta a la intensidad luminosa y según la disposición de CO2. Fíjense, por un lado tenemos la radiación solar medida en pies bujía. Pies bujía decíamos que es la intensidad que puede provocar si nosotros colocamos una pantalla blanca y ponemos una vela a un pie de distancia, o sea, aproximadamente 30 centímetros de distancia de una pantalla blanca, prendemos la vela, la pantalla blanca va a reflejar una cierta intensidad de luz, que es en este caso muy poquita, es mínima, ¿sí? Pero esa intensidad de luz reflejada por esa pantalla, al estar iluminada con una vela a una distancia de un pie, es lo que se conoce como pie bujía o pie candela. Bueno, entonces tenemos por un lado la radiación solar incidente, ¿sí? Y vemos cuál es la respuesta a la fotosíntesis
con base a la radiación solar. La fotosíntesis medida en miligramos por decímetro cuadrado por hora. Fíjense, tenemos primero 1000 pies bujía. 1000 pies bujía es una luz muy bajita, es muy poca para hacer una buena fotosíntesis. Entonces, difícilmente las plantas van a formar muchos azúcares con 1000 pies bujías. A ver si, ojalá tuviéramos la oportunidad de alguna ocasión de medir para que vean cómo se determina. Aunque fuera después del curso, si tenemos la oportunidad, hacemos algunas prácticas, pues nomás para confirmar y tengan más idea ustedes de esto. Pero 1000 pies bujía es muy bajita. Aumentamos la intensidad de luz a 2000. ¿Qué pasa con la fotosíntesis? También se incrementa ligeramente. A 3000 pies bujías hay un poco más de fotosíntesis, ¿verdad? Pero hasta ahí, hasta 3000, como que aumentó un poco más fuertemente. Esta es la fotosíntesis de una hoja, ¿sí? Pero fíjense que ya después de 3000 pies bujías, va aumentando muy lentamente la fotosíntesis, ¿sí? Perdón, es fotosíntesis de una planta, no es de una hoja, es de una planta. Pero hay respuesta a la fotosíntesis, pero ya muy poco, hasta 800 partes por millón. Perdón, hasta 800,000 pies bujías. Estamos aquí en esta primera parte, en donde el CO2 dice que son 200 partes por millón de CO2, pero donde el aire está quieto, o sea, no se mueve, ¿sí? Entonces, fíjense, el CO2 ahí es limitado, es bajo, ¿verdad? Entonces ya no hay más fotosíntesis, por más que haya más luz, después de 3000 pies bujías, por más que haya más luz, no incrementa la fotosíntesis porque el CO2 es bajo, es 200 partes por millón. Ahora, a esa misma, pero aquí la situación es de que el aire está quieto, o sea, no hay movimiento del aire. ¿Qué pasa si nosotros provocamos, digamos, podemos hacer mover el aire con un sistema de ventilación o abriendo más las cortinas? O sea, hay formas de cómo pudiéramos mover más el aire, ¿sí? Entonces, fíjense cómo moviendo el aire un poco más, se incrementa más la fotosíntesis. Desde aquí vemos, a 2000 se empieza a incrementar un poquito, a 3000, a 4000, ¿verdad? Incluso hasta 7000 y 8000 pies bujía, hay mayor respuesta a la fotosíntesis a la misma concentración de CO2. La diferencia es que aquí estamos moviendo el aire. ¿Qué pasa con mover el aire? Por ejemplo, si había resistencia del ambiente, digamos, si había humedad ahí pegado al estoma, posiblemente el aire está haciendo que se destape más los estomas, ¿verdad? O que estemos provocando que le esté llegando más constantemente a la planta, a sus hojas, le esté llegando más CO2 y entonces están respondiendo a esa entrada de CO2 moviendo un poco más el aire. ¿Eso qué quiere decir? Eso nos da idea de que en un invernadero, en donde normalmente el aire o la velocidad del aire es baja, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros deberíamos provocar siempre movimiento del aire en un invernadero para incrementar la fotosíntesis, ¿sí? O sea, este conocimiento lo tenemos que llevar, o sea, ¿cómo hago yo con prácticas agrícolas, prácticas culturales, ¿sí? Para lograr más fotosíntesis? Entonces aquí me está diciendo claramente que si yo muevo el aire dentro de un invernadero, va a haber más fotosíntesis a que si el aire está quieto, ¿sí? Entonces,
También podríamos aumentar el CO2. O sea, vamos a ver más adelante que también podríamos incrementar la fotosíntesis si yo aumento el CO2. ¿Sí? Veríamos la respuesta del CO2 a la fotosíntesis. Pero también puedo incrementar la fotosíntesis haciendo que el aire se mueva en el interior de un invernadero. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta la fórmula anterior de la tasa de fotosíntesis, uno de los aspectos a gestionar en los invernaderos es mantener alta la concentración de CO2 en el aire. O sea, tenemos que aumentar la concentración. Más adelante vamos a ver unas gráficas que ilustran más claramente esto. Por ejemplo, en lugares fríos como Holanda o Canadá, lo que hacen ellos es cerrar las ventanas, ¿sí? Y ellos inyectan CO2 al aire. Entonces, de esa manera aumentan su concentración de CO2 en el interior. Y al aumentar la concentración de CO2, aumentan la fotosíntesis. Entonces, ellos usan una tecnología de invernaderos con inyectores de CO2, en donde incrementan niveles de hasta 800 a 1000 o 1200 partes por millón de CO2. Entonces aumentan 3 a 4 veces más la concentración que hay en el aire. De esa manera logran incrementar la fotosíntesis. Para poder hacer esa práctica es necesario cerrar las cortinas, cerrar las ventanas, o sea, casi debe quedar herméticamente cerrado el invernadero. ¿Sí? Pero en esos climas es posible porque en épocas frías del año, o sea, no hay problema, cierran, ¿verdad? Las temperaturas que de por sí están bajas la llegan a incrementar un poco. Enriquecen con CO2, incrementan fotosíntesis y con ello tienen rendimientos bastante altos. Altos como 500, 600 toneladas, por ejemplo, en caso de jitomate, 500, 600 toneladas por hectárea en un año. Pero ¿podríamos hacer eso en nuestro país? ¿Podríamos hacer nosotros esa práctica común que hacen los holandeses o en Canadá? Sería difícil, porque nuestro clima es muy diferente. Entonces, en localidades con climas como los que tenemos, más cálidos, ¿verdad? No es posible cerrar ventanas. Tal vez en las horas más frías, sí, pero las plantas requieren el CO2 en el transcurso del día cuando hace calor. Porque ¿qué pasa si cerramos las ventanas? Pues se va a incrementar la temperatura fuertemente y no nos va a mejorar el ambiente. Si ya de por sí tenemos 20, 25 grados centígrados, que pudiera estar óptimo para el crecimiento de las plantas, al incrementarlo a niveles de, si cerramos las cortinas, podría ser que la temperatura se incremente a más de 30, 35 grados centígrados. Entonces ya no va a ser favorable para el crecimiento de las plantas. Y por lo tanto no resulta económico inyectar CO2, porque además hay que considerar que el CO2, inyectar CO2 es caro, ¿sí? Y pues no podríamos mantener las ventanas cerradas, al abrir pues se va a fugar. Entonces, la manera de cómo lograr más CO2, ¿sí? Dice, la manera de proporcionarlo es haciendo pasar mayor volumen de aire del exterior por las hojas de las plantas, lo que trae más CO2 por unidad de tiempo. Y fíjense, y todo esto tiene que ver con el diseño que vamos a hacer de los invernaderos. O sea, tenemos que procurar que los invernaderos tengan la posibilidad de ser bien ventilados.
Tal vez en alguna época del año tenemos que cerrar cortinas, ¿sí? Pero de acuerdo a los climas que tenemos, que es muy variable, tenemos que pensar que en una época del año casi siempre es calurosa y tenemos que tener bien diseñado para una buena ventilación. Y además, con una buena velocidad de aire, más o menos de 15, 60 metros por minuto, se disminuye la resistencia ambiental, ¿sí? Al evaporarse más el agua, ¿sí? Con más facilidad, el agua presente en los estomas, lo que hace difundir mejor el CO2 al interior. Entonces, es lo que ya les comentaba, entender cómo funcionan las plantas, cuál es la importancia que tiene de saber cómo está la apertura estomática, cuáles son sus resistencias que pueden ofrecer. Entonces, si entendemos todo esto, lo vamos a tomar como base para diseñar bien el invernadero. Porque se van a dar cuenta ustedes que resulta que la mayor parte, no sé, 90% o más de los invernaderos en México están mal diseñados desde el punto de vista agronómico. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta todo este conocimiento que hay atrás del diseño. O sea, no se toma en cuenta que puede haber estas limitaciones para ingreso del CO2 en el interior de las células, de las hojas, ¿verdad? Hasta el cloroplasto. O sea, el que construye no le importa mucho esto. O sea, construye en el invernadero que aguante la resistencia a los vientos y eso está bien, pero se dejan sin considerar varios de los elementos que son claves en el diseño agronómico. O sea, muchas veces no hay el diseño agronómico apropiado para que las plantas hagan bien sus funciones. Y este es un ejemplo de ellos, de que muchos invernaderos no están bien ventilados, ¿sí? Y si hay una condición desfavorable, la fotosíntesis se va a disminuir. Con esa velocidad del viento, más o menos, decíamos de 15 a 60 metros por minuto, incluso fíjense, lo podemos diseñar para lograr esa velocidad del viento. Y si tenemos temperaturas entre 20 y 30 grados centígrados y una humedad relativa entre 50 y 70%, serían las condiciones para que los estomas no se cierren, ¿sí? Y así se disminuye la resistencia que ofrecen los estomas, la resistencia estomática. Y también se disminuye la resistencia del ambiente, la resistencia ambiental. Además, contribuye a evitar el cierre temporal de estomas, ¿verdad? Para un mantenimiento de una humedad adecuada en la raíz. Entonces, tenemos que cuidar muy bien el ambiente. Y para cuidar bien el ambiente que requieren las plantas, si vamos a trabajar con invernaderos, su diseño agronómico va a ser muy, muy importante, ¿sí? Entonces, esto pues yo creo que lo deben de revisar muy bien para que si alguien tiene que desarrollar algún proyecto de este tipo, tome en cuenta todos estos factores que intervienen para que las plantas hagan al máximo su fotosíntesis. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay preguntas, ¿verdad? ¿No sí? Parece que no. Bien, continuamos entonces. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Si hay preguntas, pueden interrumpir, no hay ningún problema. Bueno, entonces decíamos que en esta primera etapa de las plantas aprovechan la luz solar, requieren de agua, ¿verdad? Y requieren del CO2 para lograr una buena fotosíntesis. Y que como producto de la fotosíntesis se formaban compuestos, ¿verdad?
como la glucosa y otros. En una siguiente etapa, entonces, las plantas, bueno, todo eso no es totalmente independiente, ¿verdad? O sea, son procesos que están ocurriendo a la vez, ¿sí? Otra de las funciones que decíamos que las plantas hacen y que es fundamental en la vida vegetal es el proceso de la respiración para obtener energía. Entonces, fíjense, las plantas usan, o las células específicamente en las mitocondrias, aprovechan entonces el azúcar que se formó en la fotosíntesis, ¿sí? Y en presencia de enzimas forman CO2 más agua, ¿sí? Entonces, también usan parte de eso para formar energía, ¿verdad? Otra vez se tienen energías, digamos, como pilas descargadas que se tienen que cargar en forma de paquetitos que se conocen como ATP. En ese proceso de la respiración, entonces, que ocurre en las mitocondrias, las plantas forman ATP y forman NADH, otra forma de lograr energía. Entonces, una vez que se genera esa energía en forma principalmente de ATP, a partir de sustancias simples, como lo vamos a ver un poquito más adelante, se van formando sustancias cada vez más complejas y más complejas con la presencia de energía y la acción de muchas enzimas para formar nuevas células en el proceso que se conoce como biosíntesis y que es lo que da lugar al crecimiento de las plantas. Entonces, también es importante entender, y ya les había pedido, pero les voy a pedir nuevamente que sigan revisando y tener muy claro, o sea, en qué consiste la fotosíntesis y en qué consiste la respiración y la biosíntesis. Entonces, las plantas hacen esta función de la respiración para generar ATP y esa energía del ATP es la que se va a ocupar para ensamblar sustancias simples cada vez más complejas hasta formar organelos y células nuevas que son las que van a dar el crecimiento. Entonces decíamos, en el proceso de la respiración se ocupa los azúcares, principalmente en forma de glucosa, ¿sí? Se requiere de oxígeno y se libera CO2.
Compañeros, ¿alguien escucha algo? Yo No escucha nada. No se escucha. al parecer el profe no está conectado. Eso parece. Saludos, Piti. Escuché, ya con la atención. Compañeros, me acaba de llamar el profesor y me comenta que tuvo un problema con su internet, pero que lo esperemos que ya en un momento se conecta. Vale, vale. Gracias, Jonathan. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe, ya escucha. Sí. Ah, qué bien. Miren, tuve un problema con mi internet. Y pero ya estamos de nuevo. Ojalá que ya no se me vaya a cortar, a interrumpir. Bueno, entonces decíamos que el producto de la respiración principalmente es la formación de energía en forma de ATP. Y esa energía se puede utilizar para varias cosas. Principalmente, o una buena parte, se ocupa para el trabajo de biosíntesis, para formar nuevas células. Todo ese proceso requiere de mucha energía. Pero también para que se mueva el agua, nutrientes y todo, se requiere también de energía. Entonces, la energía del ATP también se ocupa para trabajo de transporte. Incluso se ocupa para trabajo mecánico y para trabajo de acumulación de información genética, ¿sí? Entonces, es fundamental, ¿verdad? Entonces, el proceso de respiración, ¿verdad? Para que esa energía del ATP se ocupe en varias cosas. Entre ellas, decíamos, la biosíntesis, que es la que va a dar lugar a la formación de nuevas células. Y en ese proceso entonces de biosíntesis, ¿qué es lo que ocurre? Decíamos que a partir de sustancias simples o precursores simples, como el agua, el CH2O, los fosfatos, ¿sí? O algunos minerales, ¿sí? En presencia de ATP y de enzimas, se forman moléculas orgánicas básicas. ¿Sí se ve la presentación? Sí, profe. Okay. Entonces se forman moléculas orgánicas básicas, como son los monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos, nucleótidos, etc. ¿Sí? Estos cada vez se van organizando en estructuras más complejas y se forman otra vez en presencia del ATP que proviene de la respiración. Nuevamente se forman
macromoléculas, como son los polisacáridos. Por ejemplo, un monosacárido más otro monosacárido y más otro, se forman polisacáridos, ¿verdad? Si un aminoácido se junta con otro aminoácido, muchos aminoácidos forman proteínas, ¿verdad? Lo mismo los ácidos grasos y los nucleótidos se organizan y se van formando cada estructura entonces más complejas, conocidas como macromoléculas, para formar lípidos o para formar el material genético, el ADN, ¿sí? Bueno, a partir de estas entonces se forman lo que se conoce como sistemas supramoleculares, ¿sí? Entonces, ya cuando se combina un polisacárido, un lípido o una proteína, ya se forman otras estructuras entonces como las membranas, como la pared celular, como los ribosomas, que ya son estructuras más complejas, ¿sí? Por ejemplo, una membrana, ustedes saben que está formada por proteínas, por lípidos, ¿verdad? Entre otros compuestos. Bueno, ya tenemos los sistemas supramoleculares, ¿sí? Estos dan lugar a lo que conocemos como organelos u orgánulos, ¿sí? ¿Y cuáles son los organelos? El núcleo, los cloroplastos, las mitocondrias, los ribosomas, etc. ¿Sí? Entonces sabemos que una vez que se forman los organelos, estos dan lugar, ¿verdad?, a la formación de nuevas células, ¿verdad? Entonces se forman nuevas células y que posteriormente se van a especializar para formar ya los órganos en las plantas, para formar el tallo, para formar la raíz, para formar hojas o para formar frutos, ¿sí? Entonces, de manera sintetizada, ¿verdad? Esto es muy complejo, pero el resultado entonces del proceso de biosíntesis es la formación de nuevas células, ¿verdad? Y al tener más células, se van multiplicando. Después cada una de estas se va dividiendo en el proceso de mitosis para formar otras células, ¿verdad? Y entonces así se va dando el crecimiento vegetal. Las células se van dividiendo, se van elongando y posteriormente se van diferenciando en ese proceso de crecimiento. Así ya tenemos una célula completa con todos sus organelos como parte y como resultado del proceso de biosíntesis. ¿Y cómo se logró? A partir de sustancias simples, decíamos, como el agua, ¿verdad? A partir del azúcar que se forma de la fotosíntesis y con la ayuda de la energía, producto de la respiración, se van uniendo, se van integrando, ¿verdad? De sustancias simples a cada vez más complejas hasta formar entonces una nueva célula. Este es el proceso que se conoce como biosíntesis, que es la base para que las plantas crezcan. Entonces, si nosotros queremos que nuestras plantas de cultivos crezcan, ¿verdad? Queremos que el fruto crezca, queremos que la raíz se desarrolle más, tiene que haber mucha biosíntesis, ¿verdad? Y para que haya biosíntesis debe de haber respiración y fotosíntesis. ¿Se dan cuenta entonces lo importante y lo interesante que es este proceso y conocerlo? Ahora, ¿cómo vamos a lograr que esto se lleve a cabo más adecuadamente, más favorablemente, con la tecnología que podemos aprovechar de invernaderos, ¿verdad? Entonces, si diseñamos y controlamos bien el ambiente, vamos a favorecer esas condiciones para que estos procesos ocurran de manera normal, ¿sí? Y no tengan ninguna limitación de crecimiento de las plantas. Así, hay células que conformarán, ¿verdad? Se van a diferenciar y van a dar lugar a, ya sea a tallo, a hoja o a raíz. Y cada uno con sus estructuras que lo constituyen, ¿verdad? Para hacer su función. Aquí tenemos
la epidermis, en caso de si hacemos un corte de una raíz, los pelos radicales, ¿verdad? La epidermis, el xilema, el floema, ¿verdad? Que constituye todo el sistema vascular para el transporte de agua y nutrientes. Así en una planta entonces tendremos las estructuras que forman la raíz, que forman el tallo, que forman la hoja y forman las flores, ¿sí? Entonces, las células se diferenciaron, se formaron las células con el proceso de biosíntesis, ¿verdad? Pero aparte, hay diferenciación celular, ¿sí? Para dar lugar a cada uno de los distintos órganos en las plantas. Para un detalle más, un acercamiento de las células de la hoja, ¿verdad? Del tallo, con cada una de sus estructuras, y de la raíz. ¿Verdad? Entonces, el resultado final de la biosíntesis es el crecimiento. Decíamos que, ¿qué explica el crecimiento de una planta? Es la división celular o multiplicación celular, división celular y diferenciación celular. Entonces decíamos que como resultado final de la biosíntesis es que las plantas crecen y se desarrollan, ¿verdad?, en sus distintos tejidos y órganos que forman el total de la planta. La fuente de energía que se ocupó para que todo este proceso ocurriera fue la energía del ATP que se formó a partir de la respiración. Y para que eso se llevara a cabo, se requirió del azúcar que las plantas formaron en la fotosíntesis. Así entonces, logramos tener una planta con sus diferentes órganos que la constituyen, ¿verdad? Y tenemos una planta completa con todas sus estructuras. Pero al final, nosotros, tenemos que entender cómo funciona una planta individual, pero fíjense, como agrónomos, casi siempre no manejamos plantas individuales, en algunas ocasiones tal vez, pero normalmente nos vamos a enfrentar o tenemos que manejar poblaciones de plantas, porque vamos a manejar cultivos, y un cultivo no se trata de una sola planta, sino un conjunto de plantas que van a crecer y a desarrollarse en un espacio determinado. Entonces vamos a tener que hablar de poblaciones de plantas, que es nuestro objetivo principal. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Parece que no hay. Bien. Entonces, vamos a tratar de entender este sistema, entonces, cómo funciona, cómo es el mecanismo, ¿verdad?, fisiológico del rendimiento. Ok, ya logramos que nuestras plantas crecieran, ya tratamos de entender, cómo crecieron, cómo se formaron, que las plantas hicieron fotosíntesis, cómo la hicieron, así de manera un poquito como un repaso, pero pues que lo tienen que estudiar y profundizar ustedes por su cuenta. Les comentaba que en el libro de diseño de invernaderos viene explicado con más detalle esta parte de fotosíntesis, respiración y biosíntesis, que es fundamental, que finalmente lo que nos interesa de todo un proceso de producción es el rendimiento que se puede lograr en las plantas que estemos manejando. El rendimiento calidad bajo los criterios que hablábamos la clase pasada, ¿verdad? De que sea un manejo que conserve el ambiente, pero que también tenga beneficio económico y social. Vamos entonces a tratar con esta diapositiva a entender cómo es el mecanismo fisiológico del rendimiento. Entonces decíamos que las plantas
deben hacer la máxima fotosíntesis posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ella depende cuánto azúcar se forme para el crecimiento, para la biosíntesis, ¿verdad? Y para que se formen y desarrollen las estructuras que es de interés. Y decíamos que en ese proceso de fotosíntesis se requiere de CO2, se requiere de agua, ¿verdad? Y se requiere de energía radiante, luz y temperatura. Y que además debe haber una temperatura y una humedad relativa adecuada, ¿verdad? Para que se lleve a cabo de manera también favorable el proceso de la transpiración. Una vez que logramos meter CO2 suficiente, decíamos, ventilando bien el invernadero, moviendo bien el aire del invernadero, ¿sí? Rompiendo las resistencias que pueden ofrecer las hojas o los estomas, rompiendo la resistencia ambiental que hablábamos, rompiendo la resistencia estomática y rompiendo la resistencia del mesófilo para que el CO2 llegue hasta la planta, ¿sí? Entonces, si logramos eso, vamos a tener más fotosíntesis. Con el agua se requiere para este proceso. Entonces, tenemos que aportar el agua suficiente para que se lleve a cabo la fotosíntesis. Y decíamos, la energía radiante, que la vamos a estudiar un poquito más todavía, porque es fundamental en la fotosíntesis, es saber cuánta luz, con qué intensidad o qué cantidad de luz o de partículas deben estar incidiendo para que sea máxima la fotosíntesis. Y esa cantidad de luz que queremos, nosotros hasta cierta medida la podemos regular, ¿sí? Para que esté en las cantidades y en la calidad de luz suficiente, adecuada, para lograr más fotosíntesis. Decíamos que tenemos que cuidar bien la humedad relativa, porque la humedad relativa puede desfavorecer el ambiente para que las plantas puedan meter CO2 en su interior. Mucha humedad relativa, también se disminuye la transpiración. Y si se disminuye la transpiración, decíamos que se deja de absorber agua y nutrientes, ¿verdad? Y entonces finalmente se acaba la fotosíntesis. Al disminuirse también el agua y nutrientes, incluso las plantas podrían estar en una situación de deficiencia de algún elemento, no porque no se prepare en una solución nutritiva, como se les va a enseñar más adelante, sino que por una condición ambiental que no permite que se aproveche al máximo. Entonces, los nutrientes los vamos a juntar con el agua para preparar una solución nutritiva en las concentraciones adecuadas, en donde las plantas lo aprovechan bien y de una manera, digamos, equilibrada, balanceada, ¿sí? Bueno, una vez que logramos dar esas condiciones a las plantas, entonces sí se lleva a cabo bien la fotosíntesis y se forman azúcares suficientes para el crecimiento. Fíjense, incluso para que, les voy a poner un ejemplo de, o sea, es muy importante en todo el crecimiento y la producción. Fíjense, desde que está creciendo una plantita de jitomate, por ejemplo, desde ahí se forman sus flores, ¿sí? Por ejemplo, en el caso particular de jitomate, los primeros racimos, el racimo 1, 2 y 3, se forma, se llega a diferenciar desde que la planta está en su fase de plántula. O sea, más o menos después de la siembra, como los 20 días, entre los 15 y 20 días, ya se está formando el primer racimo.
como 8 o 10 días después el segundo racimo, y así también el tercer racimo, como después de 8 días. Entonces, pero para que se forme un racimo, digamos que se deben de formar, antes se forman los primordios florales, ¿sí? Y para que esos primordios florales se conviertan y se desarrollen en una flor que potencialmente formaría un fruto, se requiere de azúcares. Entonces, desde ahí, una plantulita tiene que hacer la fotosíntesis necesaria, suficiente, para que pueda, fíjense, desarrollar la raíz de esa plántula, para que desarrolle el tallo, para que desarrolle hojas, ¿sí? Pero también se requiere azúcares de la fotosíntesis para que se desarrollen los primordios de flor. Porque potencialmente un racimo en jitomate se sabe que podría un racimo formar 20, 25, 30 o hasta más a veces flores, ¿sí? Estoy hablando en el caso de jitomate tipo saladet o tipo bola. En los cherries forman mucho más cada uno de los racimos. Pero en tipo saladet, por ejemplo, puede formar un racimo hasta 20, 25 flores. Pero pues la mayoría de ustedes o todos ustedes conocen el cultivo de jitomate. Y normalmente, ¿cuántos frutos cosechamos en un racimo de jitomate? ¿Alguien me puede decir? De 6 hasta 10, profe. Ajá, digamos unos 5, 6, 7, máximo 10, ¿verdad? Ya un buen racimo con muchos es 10, ¿sí? Pero inicialmente, si hacemos nosotros cortes para ver el desarrollo inicial de una inflorescencia, se puede apreciar que más o menos podría haber unos 25 o hasta 30 flores potencialmente para desarrollarse en frutos. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué no se formaron los otros frutos, las otras flores y frutos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien podría tener una idea? Por la demanda de nutrientes. Ajá, demanda de nutrientes. ¿De qué más? Porque no polinizaron. Bueno, aparte es ya la polinización, pero desde que se forma la flor primero, ajá, en vez de, por ejemplo, de formar un racimo con 25 o 30 flores, solamente formó 5 a 10, digamos, ¿no? ¿Y qué pasó con todas las otras flores que se pudieron haber formado? Dice que lo que pasa es que muchas de esas flores potenciales que antes, unos días antes, son primordios de flor, y que por ahí vemos en podríamos ver chipotitos. Recuerda que muchas de esas flores no alcanzaron a desarrollarse, ¿sí? Abortan las flores y solamente se llegan a desarrollar 5, 6, 7 u 8 flores, o hasta 10, digamos, ¿sí? Y la razón principal por que abortan es porque no reciben el azúcar suficiente, ¿verdad? No reciben azúcares suficientes para que también se desarrollen, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa etapa de la planta, ya la plantulita está haciendo fotosíntesis, ¿verdad? Pero la fotosíntesis que hace, o sea, todavía es poca área foliar, ¿eh? Pero en esa etapa la planta está creciendo también. Y acuérdense que para que crezca una raíz se requiere de azúcares, ¿sí? Los azúcares que se formen en las hojas tienen que llegar hasta la raíz, ¿sí? Para que se formen más células y crezca la raíz. El azúcar se tiene que ir, o sea, hay hojas, pero están formándose más hojas. En ese momento, algunas hojas están haciendo la función de fuente, pero también otras están haciendo la función de demanda, ¿verdad?
Entonces hay una competencia fuerte ahí. O sea, hay hojas que están creciendo también a la vez y que requieren azúcares para seguir su crecimiento. Y el tallo también está engrosándose. Para que se engrose el tallo y se formen todos los órganos, nuevas células, nuevos órganos, nuevos tejidos, acuérdense, requieren que se lleve a cabo ese proceso de biosíntesis. Y eso ocupó azúcares de la fotosíntesis y energía del ATP. Entonces, a la vez también requieren azúcares. Y resulta que entonces al pobre racimo ya le dejan muy poquito, porque compiten más fuerte la raíz, las hojas y el tallo que la inflorescencia, porque además en la inflorescencia hay otro factor ahí que le limita que el agua, no, en este caso digamos que el azúcar, ¿sí?, los productos de la fotosíntesis lleguen a las flores, ¿sí? Y además hay otra limitación física, que se reduce ahí, se estrangula mucho los haces vasculares, sobre todo el floema, cuesta para que, o sea, se hace más pequeño hacia la zona de los frutos o de la inflorescencia, ¿sí? Entonces compite poco y le deja poquitos azúcares, o sea, la planta de todos los azúcares que forman la distribuye y muy poquito se va hacia a la inflorescencia para formar más flores y por lo tanto más frutos. Entonces, como ven, o sea, desde ahí hay que empezar a entender qué es lo que está ocurriendo, qué se requiere. Okay, entonces la pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué hago para que las inflorescencias, o sea, en vez de tener 5 o 6 flores o 7, pues formen 8, 9, 10 o más, 12, 15, que sería muy deseable, ¿no? Porque si un racimo me da, digamos, 1 kilo con unos 6 frutos, 7 frutos, me da 1 kilo. Si yo tuviera racimos con 10 a 12 frutos y manteniendo el peso promedio de fruto, me puede hasta incrementar o duplicar el rendimiento, ¿no? Entonces, una pregunta ahí, ¿qué podríamos hacer si yo sé eso? Yo sé que la inflorescencia recibe azúcares y que esos racimos se forman desde etapas tempranas de la plántula, cuando todavía está en el semillero, y sobre todo si mi sistema de producción es como el que hemos estado manejando, en alta densidad de población, pero con pocos racimos, entonces se hace más relevante el manejar los racimos, los primeros racimos. ¿Qué haríamos? ¿Verdad? Es una pregunta para lograr que se formen más racimos en cada una de las inflorescencias, perdón, más flores o más frutos en cada uno de los racimos. Bueno, pues hay varias cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Entendiendo un poco más cómo se da la fotosíntesis desde esa etapa de desarrollo de la plántula, y que de hecho estamos trabajando un poco en investigación en ese sentido, de cómo lograr ese, que es uno de los objetivos que tenemos en los últimos experimentos que estamos estableciendo, cómo lograr, ¿verdad?, más flores en cada una de las inflorescencias, que nos lleve a formar más frutos por racimo y más frutos por planta. Entonces, hay que entender bien la fotosíntesis, cómo se da y qué podemos hacer. Bueno, entonces, pues ya se nos terminó el tiempo. Vamos en la siguiente clase a explicar bien todo este proceso para entender cómo es que se da el rendimiento. O sea, si queremos más rendimiento, ¿cómo podríamos lograrlo? Que no es fácil, requiere investigación, pero también hay que entender cómo funcionan las plantas para eso. Le vamos a dejar acá. No sé si hay alguna pregunta. Les comentaba que bueno, hay algunos de sus compañeros me han pedido el libro y
los voy a empezar a, bueno, ya algunos ya los entregué, otros los voy a enviar, pero sí valdría la pena que lo estudiaran. O sea, todo este mecanismo de entendimiento y que nos va a llevar al manejo de un cultivo con agricultura protegida. Como ven, aquí está el principio. Por eso es que quise que viéramos primero esta parte, lo entendamos lo mejor. Les digo que aparte de la clase en el libro viene bastante bien explicado lo más relevante, lo más importante que deben de saber, para que cuando hablemos del diseño de invernaderos, pues ya con estas bases va a ser vamos a visualizar más y vamos a entender más por qué un invernadero debe ser más alto, más bajito, más pequeño, más grande, más área ventilada, por qué una película plástica digamos, con más luz difusa o térmico o antigoteo, lo que sea, lo que vayamos a diseñar, lo vamos a hacer con el entendimiento de esta parte, ¿sí? Conociendo bien esta parte, teniéndolo claro, nos va a llevar a hacer mejor nuestro diseño agronómico, que el objetivo es lograr en el interior del invernadero las condiciones ambientales más favorables para que estos procesos que hacen las plantas se lleven a cabo bien. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces nos vemos en la clase del el próximo jueves. Gracias, profesor. ¿Ok? Hasta luego. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Hasta Sí, luego. yo digo que Hasta luego, profe. sí, Gracias, profe. Adiós. si alguien más requiere el libro, mándeme un mensajito. Manda un mensajito y ya nos ponemos de acuerdo. ¿Vale? Cuídense, que estén bien. Nos vemos el jueves entonces.